Frustrado por la falta de justicia, Dominique decidió enfrentarse a Alfonso directamente. Fue hasta su casa y se encontró con el médico y sus dos esposas, pero Paulo no estaba. Sin rodeos, le contó lo que su hijo había hecho. Sin embargo, Alfonso se negó a creerle. Hola, qué bueno tenerte de vuelta en nuestro canal. Hoy nos adentramos en otro escalofriante caso de la vida real, uno de esos que parecen sacados de una película pero que realmente sucedieron. Esta vez, nuestra historia nos lleva hasta la ciudad de Dagupan, en Filipinas. Y déjame decirte, este caso es de los que te dejan con la boca abierta. Es extraño, intrigante y tan fuera de lo común que probablemente te hará preguntarte, ¿cómo pudo pasar algo así? Así que ponte cómodo, porque vamos a desglosar cada detalle de esta historia juntos. ¡Vamos allá! Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comienza con un médico llamado Alfonso, quien trabajó durante casi 2 décadas en un hospital regional de la ciudad de Baguio, Filipinas. Nacido en Dagupan en 1952, se ganó el respeto y el cariño de su comunidad gracias a su calidez y dedicación. Sus pacientes lo admiraban, y sus colegas lo consideraban un gran profesional y una excelente persona. En 1982, se casó con una enfermera y juntos tuvieron 2 hijos, Paulo, nacido en 1984, y Benigno, en 1989. Ambos fueron motivo de orgullo para su padre cuando lograron graduarse en una prestigiosa universidad en Estambul. Sin embargo, la felicidad familiar se vio empañada en 2012 con el fallecimiento de su esposa debido a una enfermedad, dejando un gran vacío en sus vidas. Alfonso se retiró del hospital en 2009, pero lejos de quedarse de brazos cruzados, abrió una clínica privada. Contrató a médicos jóvenes y supervisó el negocio, disfrutando de su jubilación mientras se mantenía activo. En 2014, Paulo, el mayor, se casó con Felecia y se mudaron a Alamino City. Un año después, nació su hijo y la vida parecía marchar sin problemas. Paulo trabajaba en la industria automotriz, mientras que Felecia era funcionaria en el área de impuestos. Benigno, por su parte, hizo carrera en el diseño gráfico y terminó estableciéndose en Singapur, donde dirigía la sucursal de su empresa. Con sus hijos ocupados en sus propias vidas, Alfonso pasaba mucho tiempo solo en casa, acompañado únicamente por Bernadette, su asistenta del hogar. Sin embargo, pasaba la mayor parte del día en su clínica, manteniéndose ocupado con su trabajo. En marzo de 2015, Bernadette le confesó que estaba separada de su esposo y que vivía sola, sin hijos. Esto hizo que Alfonso considerara la posibilidad de casarse con ella, no solo para tener compañía, sino también para que alguien pudiera cuidarlo en sus últimos años. A pesar de tener 63 años, seguía lleno de energía, aunque sus canas revelaban el paso del tiempo. Después de hablarlo con sus hijos y recibir su apoyo, se casó con Bernadette en julio de 2015. Ella tenía 35 años, y la pareja incluso disfrutó de una luna de miel recorriendo varios países europeos. Después de la boda, Benigno solía quedarse en la casa de su padre cuando visitaba Filipinas. Con el tiempo, se encariñó con su nueva madrastra, admirando su actitud tranquila y su dedicación a su padre. Bernadette se integró en la familia sin problemas, sin exigir nada y mostrando un afecto genuino por Alfonso. Aunque la pareja esperaba tener un hijo juntos, no fue posible. Aún así, Bernadette se convirtió en el pilar del hogar, trayendo paz y estabilidad. Benigno valoraba la manera en que cuidaba a su padre y la aceptó completamente como parte de la familia. Sin embargo, en octubre de 2016, la tragedia golpeó la clínica de Alfonso cuando un intento de robo terminó con la muerte del guardia de seguridad. El impactante suceso obligó a cerrar la clínica durante unos meses. Aunque la policía capturó a los ladrones, la pérdida dejó a la familia del guardia en una situación difícil. Su viuda, Maricel, quedó sola con su hijo de 5 años, luchando por salir adelante. Alfonso hizo lo posible por ayudar económicamente a la familia de Maricel, pero el dinero nunca parecía suficiente. Un mes después, ella empezó a visitarlo con más frecuencia, pidiéndole apoyo extra, ya que no tenía trabajo y debía cuidar de su hijo. Fue entonces cuando a Alfonso se le ocurrió una idea atrevida: casarse con Maricel. Antes de dar el paso, habló con su esposa, Bernadette.
Le explicó que veía el matrimonio como una forma de brindar estabilidad a Merisel y a su hijo, y le pidió su apoyo. Sin embargo, no consultó a sus hijos, Paulo y Vanigno. En cambio, fue directamente con la familia de Merisel para proponerle matrimonio. Sorprendentemente, aceptaron de inmediato y, en enero de 2017, Elfonso, de 65 años, se casó con Merisel, que tenía 34. Cuando Paulo y Vanigno se enteraron, se quedaron en shock. Su padre no solo les había ocultado la boda, sino que ni siquiera les había invitado. Sin embargo, conocían bien su carácter impulsivo y su generosidad desmedida, así que no les quedó más remedio que aceptarlo y seguir adelante. Tiempo después, en una de sus visitas, Vanigno aprovechó para hablar con Bernadette y preguntarle cómo estaba llevando la situación. Ella le aseguró que todo estaba en orden y que se llevaba bien con Merisel. Vanigno también notó algo curioso. Su padre había asignado una habitación para cada esposa y alternaba las noches entre ellas, asegurando que así todo era justo y equitativo. Mientras tanto, la vida de Paulo iba en picada. La empresa en la que trabajaba quebró, dejándolo sin empleo. Para sobrellevar la frustración, empezó a beber más de la cuenta y su matrimonio con Felecia se deterioró rápidamente. Las discusiones se volvieron constantes, hasta que las peleas llegaron a un punto sin retorno. Paulo se tornó agresivo y, en abril de 2017, Felecia decidió divorciarse, obteniendo la custodia total de su hijo. Sin trabajo ni un lugar a donde ir, Paulo terminó regresando a la casa de su padre en Baguio City. Aunque Elfonso estaba decepcionado por el fracaso de su hijo, lo dejó quedarse. Paulo intentó ayudar en la clínica recién reabierta, pero no tenía el mínimo interés ni experiencia, por lo que terminó siendo más una carga que una ayuda. Vanigno, desde Singapur, le enviaba ofertas de trabajo, pero Paulo siempre encontraba una excusa, que no era el trabajo ideal, que el sueldo era bajo, que no tenía la experiencia suficiente. En lugar de buscar una solución, se dedicaba a pedirle dinero a su padre, pasar el rato con sus amigos de la universidad, beber, jugar al billar y dormir hasta tarde. Fue en este contexto que su atención se desvió hacia Merisel, la nueva esposa de su padre. Al principio, se limitaba a hacerle bromas y comentarios fuera de lugar, pero con el tiempo comenzó a cruzar límites, tocándola de manera inapropiada. Al inicio, Merisel lo rechazó, pero poco a poco, empezó a resignarse, cediendo cada vez que Paulo la buscaba. La relación clandestina continuó a espaldas de Elfonso, con Paulo calculando cuidadosamente los momentos de sus encuentros, asegurándose de que su padre estuviera ocupado con Bernadette. Mientras tanto, el hijo pequeño de Merisel dormía inocentemente en otra habitación, sin saber nada de lo que ocurría. Pero Paulo no se detuvo ahí. Con el tiempo, empezó a fijarse también en Bernadette, su primera madrastra. Ella siempre lo había tratado con respeto, pero cuando la presionó, terminó cediendo a regañadientes. Así comenzó otra aventura secreta, que se prolongó durante semanas y luego meses, sin que Elfonso sospechara nada. A pesar de todo, Elfonso seguía creyendo que su hijo tarde o temprano se encarrilaría. Con frecuencia le insistía en que buscara una esposa, en que sentara cabeza y formara su propia familia. Pero Paulo siempre tenía una excusa, que primero quería encontrar un buen trabajo, que aún no era el momento adecuado. Sin embargo, sus acciones decían lo contrario. En lugar de esforzarse por cambiar, pasaba los días pidiendo dinero, de fiesta y perdiendo el tiempo. A principios de septiembre de 2017, Paulo empezó a fijarse en una vecina, Patricia, que solía quedarse sola en casa mientras su marido trabajaba fuera de la ciudad. Curiosamente, Patricia había sido su compañera de universidad, por lo que siempre que se cruzaban, las conversaciones fluían con naturalidad. Una noche, Paulo insistió en visitarla, a pesar de que ella dejó claro que no quería. Pero él no aceptó un no como respuesta. La situación se tornó incómoda y, en un momento dado, intentó tocarla de manera inapropiada. Patricia, asustada, rompió en llanto. En medio del pánico, logró escapar por la puerta trasera, dejando a Paulo paralizado por el miedo y huyendo del lugar. El 9 de septiembre de 2017, cuando el marido de Patricia, Dominic, regresó a casa, ella le contó lo sucedido. Al principio, él no podía creerlo. Pero al ver el miedo en los ojos de su esposa, su incredulidad se convirtió en furia. Al averiguar que Paulo se había mudado nuevamente con su padre, la pareja decidió denunciarlo a la policía. Sin embargo, sin pruebas contundentes, la denuncia no prosperó. Frustrado por la falta de justicia,
Dominique decidió enfrentarse a Alfonso directamente. Fue hasta su casa y se encontró con el médico y sus dos esposas, pero Paulo no estaba. Sin rodeos, le contó lo que su hijo había hecho. Sin embargo, Alfonso se negó a creerle. «Eso es imposible», dijo, con una seguridad absoluta. «Paulo es un hombre educado, no haría algo así». Intentó minimizar la situación, diciendo que su hijo podía tener a cualquier mujer que quisiera, que no tenía necesidad de ir tras Patricia. La conversación terminó en una discusión acalorada, hasta que la esposa de Dominique lo convenció de irse. Dentro de la casa, el ambiente quedó tenso. Bernadette y Merisel, que conocían bien a Paulo y su comportamiento, prefirieron guardar silencio. Al día siguiente, el 10 de septiembre de 2017, alrededor de las 2 de la tarde, Dominique se quedó en casa para cuidar de Patricia, que había enfermado de fiebre. Pensó en ir con el jefe del vecindario para contarle lo ocurrido, pero dudó. Sin pruebas, solo quedaría como un hombre celoso inventando historias. Desde la ventana de la cocina, su mirada se dirigió instintivamente hacia la casa de Alfonso, que estaba a solo 3 puertas de distancia. En el garaje, vio a Paulo sosteniendo despreocupadamente una manguera de agua. Algo dentro de Dominique se rompió. Sin pensarlo 2 veces, tomó un cuchillo de la cocina y salió a toda prisa. Sin pronunciar una sola palabra, se lanzó sobre Paulo y lo atacó repetidamente hasta dejarlo sin vida. Cuando los vecinos llegaron, la escena era impactante. Con una tranquilidad inquietante, Dominique entregó el cuchillo a uno de ellos y dijo con voz firme: «Por favor, llévenme a la comisaría. Voy a entregarme». El barrio entero quedó en shock. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Alfonso, destrozado, se negó a aceptar que su hijo hubiera hecho algo malo. En su mente, Dominique había actuado por celos. Aseguró que Paulo era un hombre exitoso, mucho más que él, y que Patricia solo había inventado todo para dañar su reputación. Pero cuando Patricia se defendió entre lágrimas, sus palabras fueron desgarradoras. ¿Por qué iba a mentir? ¿Qué ganaría con inventar algo así? Aún así, Alfonso insistió en que todo era una conspiración para sacarle dinero. Pero Patricia, con la voz temblorosa, negó rotundamente cualquier interés económico. «No quiero dinero», dijo, con la mirada empañada. «Solo estoy diciendo la verdad». La investigación avanzó, y el testimonio del hijo de Patricia coincidió con su relato. Poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Y fue entonces cuando Bernadette y Merisel, que durante tanto tiempo habían callado, finalmente hablaron. Ante el tribunal, confesaron que Paulo estaba lejos de ser el hombre honorable que su padre imaginaba. Revelaron detalles sobre su comportamiento dentro del hogar, cómo las había manipulado y sometido durante meses. Pero lo que terminó de hundir la imagen de Paulo fue la declaración de Benigno, quien voló desde Singapur para testificar. Frente a todos, reveló que su propia relación había terminado porque Paulo había acosado a su novia. «La lastimó tanto», dijo con amargura, «que terminó cortando todo contacto conmigo y jamás quiso volver a saber de nuestra familia». Las revelaciones fueron un golpe devastador para el señor Alfonso. Jamás se le pasó por la cabeza que sus 2 esposas habían estado involucradas con Paulo, ni que Benigno guardaba tanto resentimiento hacia su hermano. Para él, Paulo siempre había sido el hijo ideal, casi un reflejo de sí mismo, un hombre devoto, compasivo y siempre dispuesto a ayudar a las mujeres necesitadas. La idea de que su primogénito pudiera haber maltratado a alguien como Patricia, una antigua amiga de la universidad, simplemente no encajaba en su cabeza. Pero la verdad estaba ahí, expuesta ante todos, y la humillación fue demasiado para él. Incapaz de soportar la vergüenza, decidió no comparecer ante el tribunal. Mientras tanto, la noticia del caso llegó a oídos de Felecia, la exesposa de Paulo. Sin dudarlo, se presentó a testificar. Contó que durante su matrimonio, una joven había acusado a Paulo de acoso. En aquel entonces, ella y Paulo habían resuelto el asunto con dinero para evitar escándalos, aunque el incidente desató constantes discusiones entre ellos. Felecia confesó que, aunque intentó permanecer a su lado por la enfermedad de su padre, la situación se volvió insoportable, lo que finalmente la llevó al divorcio. El tribunal quiso escuchar el testimonio de la joven que había denunciado a Paulo años atrás, pero ella se negó a comparecer. Solo accedió a hablar con el juez por teléfono. Por su parte, el abogado de Dominique, un defensor reconocido de los derechos de los periodistas en Filipinas, presentó una defensa contundente.
Explicó que Dominique había tratado de denunciar a Paulo en varias ocasiones y había intentado hablar con el señor Alfonso, pero nadie lo escuchó. La ley le falló. La seguridad y dignidad de su esposa estaban en juego, y ante la indiferencia de las autoridades, Dominique se vio obligado a tomar medidas por su cuenta. Si un esposo no protege a su mujer, ¿quién lo hará?, preguntó el abogado, dirigiéndose al tribunal. El 19 de febrero de 2018, el Tribunal Superior Municipal de Baguio City emitió su veredicto. Dominique, de 35 años, fue declarado culpable de agresión con agravantes en segundo grado, resultando en la muerte de Paulo. La sentencia, 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 7. Sin embargo, su equipo legal no se rindió. Con el respaldo de una organización de derechos de la mujer y el apoyo incondicional de Patricia, apelaron el caso en el Tribunal de Distrito de Dagupan en mayo de 2018. Después de 6 largos y agotadores juicios, su perseverancia dio frutos. La Corte anuló la sentencia y declaró a Dominique inocente. Recuperó su libertad, aunque con la condición de presentarse periódicamente durante los primeros 40 días. En cuanto al señor Alfonso, optó por no apelar la muerte de su hijo ni seguir removiendo el pasado. Con el tiempo, se distanció de Bernadette y Maricel, cerrando ese capítulo de su vida. Finalmente, decidió mudarse con Benigno y su esposa. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?